Para saber lo que es el gas butano, primero hay que hablar del gas natural. Vamos a hacer un poco de historia. El descubrimiento del gas natural data desde la antigüedad en el Medio Oriente. En Persia, Grecia y la India se levantaron templos alrededor de estas llamas eternas. En China se perforó el primer pozo de gas en el año 200 a.C. En Europa no se conoció gas natural hasta que fue descubierto en Gran Bretaña. En el 1821, los habitantes de Estados Unidos, William Hart, considerado como el padre del gas natural, excavó el primer pozo norteamericano de gas natural. Pero, ¿qué es el gas? Se denomina el gas al estado de agregación de la materia que no tiene forma ni volumen propio. El gas es incoloro, inodoro e insípido, sin forma particular y más ligero que el aire. ¿Y cuál es su origen? Al igual que el petróleo, procede de la descomposición de la materia orgánica. ¿Y cómo se extrae? A través de pozos de perforación, tanto en continentes como en el mar. ¿Qué tipos de gas natural existen? Los gases asociados y los gases no asociados, y dentro de los gases asociados es donde entra el butano. ¿Pero qué es el butano? El gas butano se obtiene del refinado de petróleo crudo, por eso se le denomina gas licuado de petróleo. El butano es un hidrocarburo saturado e inflamable en forma de gas que se licúa a presión atmosférica a menos 0,5 grados, cuya fórmula química es C4H10. ¿Y cuál es su composición? El butano está compuesto por 3 átomos de carbono, de los cuales salen 3 átomos de hidrógeno. ¿Y cuáles son sus aplicaciones? La principal aplicación del gas butano es la del combustible en hogares para la cocina y agua caliente, las famosas bombonas naranjas. El gas butano también se utilizó como combustible en vehículos, por ejemplo los taxis, y no suele usarse en sistemas de calefacción. También hay que destacar que es odorizante. Luego, los riesgos que entraña su utilización: fuga del gas butano, por ejemplo la explosión, y se extinguen con los extintores de CO2, la inhalación de gas butano, que provoca somnolencia y posible pérdida de conocimiento, el contacto del gas butano con los ojos, que provoca la congelación de estos, y el contacto del gas butano con la piel, que provoca la congelación de la piel.